pasó lista recientemente y creo que no me pasó lista a mí porque me salí a las 7 en No, punto. no, pero yo he visto que usted sí entra a clase, joven. Usted sí entra a clase. De hecho, yo te conozco porque en tu foto de perfil estás con tu novia, ¿no? Tu hermanita, no sé, estás con una chica, ¿sí o no? Sí, Bueno, ahorita no, pero sí me acuerdo. O sea, miren, cuando es curso normal, yo me acuerdo quiénes son, me llego a acordar de los nombres, o sea, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya vamos a continuar, ¿no? Pero pues ahí está ya el comentario al respecto. A ver, entonces estábamos viendo las funciones de dos variables. En este caso, el dominio de una función de dos variables, pues va a ser una región en el plano XY. Aquí lo tenemos. Y entonces a cada punto del plano XY le va a corresponder un valor de Z. Y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos que ahorita mejor lo vamos a estudiar con un ejemplo que hagamos. La gráfica de una función de dos variables, que en total son tres, pues va a ser una superficie. Sí, va a ser una superficie en el espacio 3D y el dominio pues viene siendo la proyección de dicha superficie sobre el plano XY como lo tenemos aquí. Y obviamente pues el rango va a ser el valor de la función correspondiente. En términos generales siempre se utilizan letras X, Y, Z, porque son las últimas letras del alfabeto. Ahora ya hemos visto funciones en R3, de hecho las superficies cuadráticas eran funciones de este tipo. También ya vimos los planos, aquí tenemos un plano, también vimos las rectas, o sea, ya estamos un poco familiarizados con las gráficas de funciones de varias variables, específicamente de dos de ellas. Graficar una superficie que no es cuadrática, porque tengamos en cuenta que las funciones de dos variables fáciles de representar, de graficar, pues son las funciones lineales que corresponden al plano y las superficies cuadráticas. Un plano es una superficie, pero obviamente es una superficie plana, de ahí su nombre. En cambio, las superficies cuadráticas, pues bueno, son curvas, ¿sí? Prácticamente ya vimos las diferentes formas que pueden ser, dependiendo de la estructura matemática que tengan, y puede ser fácil su graficación, pero obviamente es mediante bosquejos. No vamos a poder hacer una gráfica a mano exacta de lo que es una superficie. Es un proceso complicado. De hecho, en el caso de los planos, también hacemos un bosquejo y lo hacíamos en base a las trazas o intersecciones de los planos con respecto a los planos coordenados. Pero ya cuando, por ejemplo, no tengamos una función cuadrática o una función lineal, sino funciones ya más complejas, más elaboradas, pues va a ser muy difícil de graficarlas, incluso hasta su propia interpretación o bosquejo, y solamente van a poderse elaborar mediante programas de computadora. Aquí tenemos ejemplo de ellas. Estas son funciones de dos variables y podemos ver que pues prácticamente se necesita un software para poder graficarlas. De otra manera, sería sumamente complicado, muy difícil poderlo realizar. Y viene aquí un tema que se llama curvas o superficies de nivel. Las curvas o superficies de nivel, pues ya las tenemos también estudiadas. Sobre todo las vimos cuando bosquejábamos superficies cuadráticas, cuyos puntos notables no estaban desplazados. Lo que hacíamos era
graficar esa superficie cuadrática dándole valores constantes a una variable. Ese procedimiento básicamente es el que estamos viendo aquí, que son las superficies de nivel, porque yo le doy valores constantes a una de las variables para graficar la curva con respecto a las otras dos. En el caso de las superficies o curvas de nivel, a quien se le va a dar valor constante es a z. Sabemos que z viene siendo la variable dependiente de una función de dos variables y por lo tanto pues es la función. Este tema de las superficies de nivel es muy importante, no solamente en la cuestión de representar funciones de dos variables, sino que tiene muchas aplicaciones pues en la vida diaria. Por ejemplo, al inicio del capítulo vimos esta figura. Esta figura estamos representando la presión atmosférica en función de la longitud y la latitud. Prácticamente estamos representando una función de dos variables, tres en total. Sin embargo, no es un espacio como lo acabamos de ver, sino que es un plano. Y se puede realizar, yo puedo hacer una gráfica o una representación de una función de dos variables en el plano mediante estas que vienen siendo las superficies de nivel. Estas son las superficies de nivel. Aquí prácticamente le estamos dando valores constantes a la función, a la variable dependiente, que en este caso es la presión atmosférica. De hecho, estas líneas en ingeniería meteorológica o en meteorología se conocen como isóbaras, porque son regiones donde la presión atmosférica es igual. Bien, eso también lo podemos ver con otros fenómenos. Por ejemplo, el que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, es una figura donde estoy representando la altitud en función de la longitud y la latitud en la superficie terrestre. Aquí, por ejemplo, pues este es un mapa. Obviamente, pues es plano. Solamente estoy jugando con longitud y latitud. ¿Y cómo puedo ver yo la altitud? Por ejemplo, las montañas. ¿Cómo puedo saber si determinada región está sobre el nivel del mar o debajo del nivel del mar? Incluso qué altura tienen. Y eso lo podemos ver mediante estas formas que también son superficies de nivel, solo que aquí corresponde a las alturas. Esto se ve mucho en los mapas, por ejemplo. En los mapas, obviamente son planos, y la altitud de un punto sobre la superficie del mapa o sobre la superficie del terreno, ya visto de forma real, se representa mediante colores. En los mapas es comúnmente ver que la superficie de determinada región está con colores diferentes. Entonces, cada color se refiere a cierto nivel de altitud. Generalmente los colores tenues son regiones que están a baja altitud, y conforme van subiendo, va aumentando la altitud, los colores se tornan un poco más fuertes. Y mediante esos colores podemos fácilmente identificar si se trata de una cadena montañosa, si se trata de un conjunto de montañas, si tenemos por allí algún volcán, o si, por ejemplo, ese punto en el terreno pues es prácticamente un valle o es una parte plana. Por ejemplo, si viéramos un mapa de México con esas características, veríamos que prácticamente toda la península de Yucatán está del mismo color. Y eso me estaría reflejando que en esa región, que es enorme, toda la península de Yucatán, prácticamente no hay cadenas montañosas. Podría incluso considerar que es
es una superficie totalmente plana. Y entonces yo ya puedo hacer una descripción más general de esa parte de México. Por ejemplo, como está cercana al Ecuador, bueno, no tan cercana, pero pues por lo menos sí no está muy al norte. Puedo hacer, por ejemplo, conjeturas acerca del tipo de clima. Puedo suponer que va a ser bastante calor. Puedo incluso suponer el tipo de vegetación que ahí va a haber. En cambio, por ejemplo, ya cuando veo la parte central del país, ya veo colores un poco más tenues, bueno, perdón, más oscuros. Y esto es porque en la región centro del país, la altitud pensaríamos que tiene un rango de valores entre 1500 y 5000 metros sobre el nivel del mar. Y puedo ver, por ejemplo, que en la parte del Estado de México el color puede ser incluso más fuerte que en Puebla, por ejemplo, ¿no? Claro, Puebla, en regiones cercanas a los volcanes, al Popocatépetl y Iztaccíhuatl, pues ahí va a ser un color más fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente el terreno tiene mayor altitud. Pero si considero yo Puebla ya cercano a Veracruz, por ejemplo, donde Veracruz pues tampoco hay muchas montañas, de hecho Veracruz también tiene, si acaso, presentaría dos variaciones de colores, porque no hay mucha variación de altitud, pues serían colores tenues. Pero esto ya me permite, por ejemplo, determinar el tipo de vegetación que hay, más o menos las temperaturas, cómo van a ser, etcétera. Entonces, esas son características muy importantes, ¿no? Un ejemplo de ellos son los desiertos en la parte de Sonora y en la parte de Chihuahua, que Chihuahua es un estado que tiene mucha diversidad climática. Tiene, por ejemplo, mucha alta montaña, pero también tiene una parte pequeña cercana a Sonora, que es desértica. Y también Coahuila tiene una parte desértica. Y esto yo lo puedo ver fácilmente mediante esto que estamos viendo aquí. Porque en la parte de Coahuila está el famoso bolsón de Mapimí, que es una depresión, es decir, es un terreno que está casi al nivel del mar. Y entonces, si yo veo que alrededor hay cadenas montañosas y que eso es una gran depresión, y sobre todo que está casi a la altura de África del norte, puedo fácilmente deducir que ahí es muy probable que sea un desierto, y efectivamente lo es, porque es una depresión. Y esas son las características, por ejemplo, del bolsón de Martín. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos un mapamundi donde obviamente las variables independientes son la longitud y la latitud nuevamente. Y ahora estamos representando en función de la longitud y la latitud la temperatura del terreno. La temperatura, o sea, aquí estamos modelando la temperatura en función de la longitud y la latitud. Claro que puede haber más variables. ¿Qué otras variables puede haber? Por ejemplo, la altitud, ¿sí? La altitud. Entre más alto esté el terreno, pues va a disminuir la temperatura. Puede ser, por ejemplo, también la estación del año. Puede ser también, por ejemplo, muchas otras variables. Huele a lluvia, ¿eh? ¿Qué pasó? No escucho. Creo que el compañero quitó su micrófono por accidente. Ok. Bien.
Entonces, pues bueno, aquí podemos ver esa situación. Estas son las superficies de nivel. Prácticamente le estamos dando valores constantes a Z. Esto pues ya lo habíamos visto cuando estudiamos el bosquejo de superficies cuadráticas. Y prácticamente es lo que hacemos con matemática, ¿no? Cuando, por ejemplo, colocamos nuestro ojo aquí, vemos situaciones como estas. Bien, ahora, no solamente hay funciones de 2 variables, puede haber funciones de 3 o más variables. Obviamente, una función de 3 variables, estamos asumiendo que son 3 variables independientes y por lo menos va a haber una variable dependiente. Como mínimo sería una función de 4 variables en total. Y obviamente ya una función de 4 variables no podemos visualizarla, menos conforme vamos aumentando el número de variables o de dimensiones, que también viene siendo eso, pues ya no lo podemos ver. Lo que sí se podría hacer en caso de funciones de 3 variables es darles valor constante a la variable dependiente. Nótese que ahora X, Y, Z son las variables independientes. Entonces, esta función es igual a la variable dependiente, que puede ser cualquiera. Yo puedo suponer que sea igual a W, igual a V, igual a U, etc. Entonces, si yo le doy valores constantes a la variable dependiente, lo que voy a obtener pues son superficies en R3 con un valor constante, y eso sí lo puedo visualizar, pero le estoy dando valor constante a la variable dependiente. Por ejemplo, aquí yo tengo una función, esta es una función de 3 variables. Fíjense, le estoy poniendo en forma implícita como 3 variables, pero en realidad son 2, porque la Z sería la variable dependiente. Bueno, si yo, por ejemplo, le doy valores constantes a Z, lo que voy a obtener... No, perdón, miento. Esta es una función de 3 variables. Disculpen, es una función de 3 variables independientes. Y si yo, por ejemplo, aquí le doy valores a X, Y, Z, voy a obtener una función de 4 variables. Eso no lo voy a poder graficar. La única forma de dar un bosquejo de esto es que yo le dé valores constantes a Z. Lo mismo que se acaba de hacer hace rato, nada más que eran 2 variables. O sea, en 2 variables lo que veíamos era superficies de nivel. Aquí van a ser regiones espaciales de nivel o lo que vienen siendo hipersuperficies. Específicamente en este caso, pues va a ser una hiperesfera. Y eso todavía lo puedo representar, pero nada más. Ya cuando son más variables, pues ya podemos aquí hablar, por ejemplo, de que las variables las puedo definir como un vector y ya podría yo aplicar algo de cálculo vectorial. Bien. Aquí ya empiezan los ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo analizo el ejercicio 2, lo voy a analizar sobre todo porque pues lo tengo aquí en una sola hoja, ya no va a ser necesario que ande moviéndole a la pantalla. Bien, dice, el índice de temperatura, humedad y o humidez es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T mayúscula y la humedad relativa es H. Así, podemos escribir que I es función de la temperatura, es función de T y H. Obviamente la T es temperatura y H es humedad. La siguiente tabla de valores de I es un resumen o una parte de una tabla compilada por
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Entonces, esto es lo que hace un ingeniero o un científico. En muchas ocasiones está estudiando un fenómeno cuya expresión matemática la puede conocer o no la puede conocer. Por ejemplo, caída libre, pues puede conocer la función cuadrática, que son las ecuaciones de Newton. Pero en este caso no, porque estamos hablando cómo la temperatura es influida, perdón, cómo el índice de humedad-temperatura, que es I, o humidex, depende de la temperatura y la humedad. Entonces no hay una expresión matemática como tal para poder analizar ese fenómeno. Y tan no lo hay porque obviamente es un fenómeno que depende de muchísimas variables, ya lo explicamos, la latitud, la longitud, la altitud, la época del año, el lugar en la superficie terrestre en el cual se está analizando, en fin, matemáticamente eso, vamos, no hay una ley universal para hacerlo como sí lo existe, por ejemplo, para la caída libre, para los circuitos eléctricos. Entonces, la forma de estudiar un fenómeno físico de esta naturaleza es mediante el registro de información. Hago yo una tabulación con valores observados. Aquí tiene mucho que ver la cuestión del muestreo. Esto no es nomás a lo tonto. Hay técnicas bien establecidas para analizar este tipo de fenómenos. Incluso puedo yo hablar aquí de diseño de experimentos, puedo hablar incluso de probabilidad y estadística. Incluso en probabilidad y estadística hay una materia que se llama teoría de muestreo. Pero si yo no pongo atención, pues no, o sea, voy a seguir en las mismas, ¿no? Entonces pensemos que un ingeniero que va a estudiar este fenómeno diseña cómo va a recabar la información. Esto es un arte. No es nomás así de que me agarro y empiezo a registrar a lo tonto. No, señor. Hay reglas. Entonces, siguiendo esas reglas, el investigador registra estos datos. Y con estos datos, con esta información, puede describir el fenómeno natural. Obviamente, hay todo un estudio previo. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, esto depende mucho de la estación del año, pues ya no me va a servir, por ejemplo, si yo recabo esta información en verano, ya no me va a servir en invierno, o si a lo mejor la recabé en febrero, probablemente ya en octubre, o sea, vamos a suponer meses que estén en la misma estación. Por ejemplo, pensemos en diciembre, a lo mejor no me van a servir en febrero. ¿Por qué? Pues porque las características históricas del fenómeno en dicha región me dicen que sí hay mucha variabilidad, etcétera. Por eso digo que esto es un arte, esto es ciencia, no es a lo tonto. Pero bien, regresando al tema. ¿Cuál es el valor de la función en 9570 y cuál es su significado? ¿O qué significa? Primero que nada tenemos que tener en cuenta a qué corresponde la primera variable y a qué corresponde la segunda variable. La primera variable se definió como la temperatura y la segunda como la humedad. Por lo tanto, esto es el humidex cuando la temperatura son 95 Fahrenheit y el índice del 70%. Entonces me voy acá a mi tablita, aquí tengo 95 en F, en T y en H, acá está 70, me da 124. ¿Qué significa esto? Que el índice o el humidex, cuando la temperatura son 95 Fahrenheit y la humedad del 70%, el humidex es de 124. Ese es el significado.
Ahora, ¿para qué valor de h se tiene que la función 90,h es igual a 100? Aquí, por ejemplo, le estoy dando un valor constante a la primer variable que yo consideré, que fue la temperatura, y a la segunda, pues no la conozco, es decir, tengo que encontrarla, precisamente lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, a ver, estoy dándole valor constante a t, significa que voy a jugar así. Así. Pero es, perdón, es así. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque todos estos datos tienen la misma temperatura. Todos estos datos de Humidex son cuando la temperatura es de 90 Fahrenheit. Claro que el porcentaje de humedad es lo que va a variar. Esto es datos con valores constantes de temperatura y de porcentaje de humedad variables. Por eso es que voy a utilizar así, me voy a mover de esta forma. Y entonces concluyo que va a ser 100 cuando es del 60%. Ahora, ¿qué pasa en estas circunstancias en 80,h y en 100,h? Aquí lo que puedo observar es que este dato son todos estos brothers, todos estos, y este son todos estos. El primer renglón y último renglón. Entonces, ¿qué significa? Bueno, si yo observo, primero que nada, para un valor constante de temperatura, observo que al aumentar el porcentaje de humedad, aumenta el humidex, Eso es para 80. Y para 100 también aumenta. Yo puedo luego entonces deducir que al aumentar la temperatura y al aumentar el porcentaje de humedad, aumenta la sensación térmica, el humidex. Eso es lo que yo concluiría. Y así se hacen esos ejercicios. Bien. Pues vamos a pasar a lo siguiente. Aquí tenemos ya funciones de dos variables, estos de aquí, y me voy a hacer una. Me voy a hacer la 10. No sé, como que me guiñó el ojo, se vio interesante y pues órale. Entonces es una función de 3 variables. En total serían 4. Esta función prácticamente no la puedo graficar a menos que le dé valores constantes a la función. Pero ya con las 4 pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es de 3 dimensiones. Entonces vamos a ver. Dice, evalúa G en 2, menos 2,4. Igual a logaritmo natural de 25 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada. Bueno, de hecho no tiene valor absoluto, aunque yo sé que lo debe de llevar porque esto no debe de ser negativo. Pero bueno, vamos a seguir lo que dice el libro. Ok. A ver, a ver. Vamos a ver. Que salgan los que
Los que están presentes. Bien. Ok. A ver, entonces, dice, evalúa que de 2, toma menos 2,4. Pues este está sencillo, aquí prácticamente nada más hacemos la sustitución del punto. Más o menos así. Y entonces esto va a ser logaritmo de 25 menos 4 menos 4 menos 16. ¿Y esto cuánto me va a dar? Logaritmo de 0. Y el logaritmo natural de 0 es 1. Ahí está. No, creo que estoy mal. 16 menos 16 y 8 son 24. Aquí el logaritmo de 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? No estudió. 0. Quiso copiar en el examen. Bien, luego dice, encuentra el dominio de G. ¿Cómo le hacemos para encontrar el dominio? Bueno, aquí hay que fijarnos cuál es la función que da origen a esta función. ¿Cómo es esto? Me estoy refiriendo a la función más simple que tiene esta naturaleza. Y la función más simple que tiene esta naturaleza, pues es la del logaritmo natural de X. Obviamente esta es una función de una variable. Aquí yo tengo de 3 variables. Sin embargo, esto es importante. ¿Por qué? Porque, primero que nada, en los libros le ponen valor absoluto. Y le ponen valor absoluto porque obviamente la función valor absoluto, su gráfica es de esta forma. Aquí tenemos el punto 1,0. Tenemos una asíntota horizontal. No, perdón. No tenemos asíntota horizontal, tenemos asíntota vertical, que es esta. Y entonces, de aquí podemos concluir que la función logaritmo natural es para todos los valores de x mayores que 0. El dominio son todos los positivos, todos los positivos. Por eso es que en ocasiones se le suele poner valor absoluto acá. Entonces, si yo esto lo traduzco a esta función que prácticamente es en el espacio tetradimensional, concluyo que este chorizo tiene que ser mayor que 0. Esa es una de las características de las matemáticas, que conociendo cómo se comportan las cosas en una dimensión, eso mismo lo puedo llevar a 2 dimensiones, a 3 dimensiones, a 4 dimensiones. Esa es una característica que tienen las matemáticas. Entonces, esto aplicándolo a esa, me lleva a la conclusión de que 25 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada tiene que ser mayor que 0. ¿Bueno? ¿Y esto qué es? Pues esto es algo que yo conozco. Aquí, si le hacemos un poquito de talachita, pues me va a quedar así. Pero bueno, que se ve feo esto, entonces multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y si multiplicamos ambos miembros por menos 1, me va a quedar esto. ¿Y qué es esto? No, aquí es 25. ¿Qué es esto? Pues esto es una región en el espacio tridimensional. ¿Y por qué es una región? Pues porque corresponde a una desigualdad. Y entonces la forma de representar estas desigualdades, tanto en R2 como en R3, o ya en espacios más grandes, pues es analizarla como ecuación, porque al analizarla como ecuación,
Eso va a ser la frontera, lo que va a limitar regiones en los diferentes espacios de las dimensiones que sean. Entonces, si yo esto lo convierto en una igualdad, me va a quedar esto que es una esfera de radio 5 con centro en el origen. Bien, pues entonces, pongamos una esferita. En el espacio tridimensional. Ahí estoy viendo a los que no estudian, a los que copian. Ponen el espacio ahí. Bueno, a ver si se suben a la nave y mandan. Bueno. Entonces, centro en el origen, radio 5, 1, 2, 3, 4, 5 para arriba, 5 para acá. Cinco para allá, 5 para acá, 5 para acá. Y más o menos, bueno, lo voy a poner con otro color. Esta sería la esfera en el primer octante. En el primer octante. Claro que si ya yo le quiero poner ahí pues más, sería más padriolis, pues ya puedo hacer esas cosas, pero no se va a ver muy bonita. En fin, que sería una cosa como esta. A ver, bueno, lo voy a poner aquí así de esta forma. Voy a poner con negro lo que se ve en el primer octante. Eso lo esfera en el primer octante. Y ya, por ejemplo, en el espacio, va a ser así. Más o menos. ¿Esto qué? Ahí está. No. Aquí como que tiene que tener así su curvita. Así. Aquí como que está medio chatón. Es así. Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está la esfera. Y entonces la pregunta es, pues sí, pero esta es la región. Esta es la superficie, perdón. Esta es la superficie, no la región. Pero fácilmente me doy cuenta que la región es lo de adentro. Lo de adentro de la esfera son todos los puntos que satisfacen el dominio de esa función. Estos. Cualquier punto que esté afuera ya no lo va a cumplir. Ahí está. Bien. Y luego me pide que encuentre el rango. Porque ese fue el dominio. El dominio es este. Este es el dominio. Es una región. O sea que el dominio hay que ponerlo bien. Porque no quiero que en el examen haya cosas que no son claras. Entonces, pues vamos a ponerlo claramente para que luego no haya pretextos. El dominio son todos los puntos x, y, z, x, y, z, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es menor que 25. Ese es el dominio. Y entonces estos son todos los puntos que están dentro de la esfera sin incluirla a ella. Muy importante. No va a ser la frontera, no va a ser la esfera como tal, sino los que están dentro de la esfera. ¿Por qué la esfera no? Porque en la esfera es cuando vale 0.
y no existe el logaritmo de 0. Entonces, aquí hay que poner la esfera punteado. Si yo no pongo la esfera punteado, no está bien el ejercicio. Ahí está. Bien. Continuamos. Me falta el rango. Obviamente, pues el rango van a ser todos los números reales, porque si yo comparo con el logaritmo normal, la función era así, y entonces el dominio son todos los reales, perdón, el rango son todos los reales, y el dominio son los positivos. Esa es la cosa. Esto es padre, ¿no? Bien. Luego aquí dice, encuentra y representa el dominio de la función. Bueno, pues vamos a hacer una de estas. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería bien? ¿Cuál estaría bien? A ver, vamos a ver. Compartiendo, profe. Pero ya son las 7. A ver, ¿qué pasó, Cruz? Le iba a decir Cruz. que ya era hora. Sí, lo que estoy viendo. A ver, nada más déjenme, pongo aquí para que salga lo quienes están. Y sí, pues vamos a dejarle aquí, no se salgan. Ok. Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos. Gracias, profe. Sale, Hasta profe, mañana, muchas gracias. Bueno, profe, vale, profe, muchas gracias. Sí.